Bien, chiquillos, aquí les voy a dejar el video con los 5 ejercicios, como les dije, ¿ya? Lo cual les va a servir para practicar tanto para la prueba como para el control, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan me pueden consultar por WhatsApp y ningún problema, ¿sí? Vamos a partir por el primero. Dice, considere la función f, que va de R2 a R2, no, de R2 a R. Eso está malo, eso no. Definida por f de x, y igual, y la función que tenemos ahí que es por tramos, ¿cierto? Y dice analice su continuidad en 0, 0. Entonces, tenemos que recordar las condiciones de continuidad, ¿cierto? La primera condición de continuidad que teníamos que recordar era que la función tenía que estar evaluada y tenía que existir en el punto 0, 0. Como pueden ver acá, xy igual a 0, 0, la función toma el valor 0. Por lo tanto, tiene un valor, que sería 0. La segunda es analizar el límite, ¿cierto? Cuando xy tiende al 0, 0 de la función f de x, y. Como es tender a x0, 0, significa que tenemos que tomar esta función y analizarla, ¿cierto? Claramente esta función no se puede analizar de manera algebraica, no se puede hacer un arreglo algebraico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar algunos de los métodos, como por ejemplo los iterados o las trayectorias, ¿cierto? Que fue la que vimos en clase. Entonces, si lo hiciéramos por el método iterado, límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de la función x más x cubo partido por x cuadrado más y cuadrado. Claramente aquí al hacer y tender a 0, este término sería 0, por lo tanto me quedaría x cubo partido en x cuadrado, lo cual se simplificarían, me quedaría x más x 2x, y por lo tanto me quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 2x, y eso me da 0, ¿cierto? Luego tenemos el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de x más x cubo partido en x cuadrado más y cuadrado, donde este término se va a hacer 0, esto se va a hacer 0, 0 partido por y va a ser 0, más 0, 0. Por lo tanto, los límites iterados nos dieron iguales. Recuerden que si los límites iterados fueran distintos, inmediatamente puedo concluir que el límite no existe. Y como si concluyera que el límite no existe, inmediatamente podría decir que la función es discontinua en 0, 0. Pero en este caso nos dieron iguales. Por lo tanto, vamos a ver otro método, como por ejemplo el método de las trayectorias. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, para y igual a mx. Entonces ahora mi límite simplemente se va a transformar en límite cuando x tiende a 0, porque el y va a ser reemplazado por mx, por lo tanto me va a quedar una función que solo depende de x. Entonces voy a tener x más x cubo partido en x cuadrado más mx al cuadrado, que sería m cuadrado x cuadrado. Entonces acá voy a tener límite cuando x tiende a 0 de x más x cubo. Abajo puedo factorizar por x cuadrado. Me va a quedar 1 más m cuadrado. Él se va con él. Y me va a quedar que al reemplazar en 0, me va a dar 0. Así que aparentemente el límite vale 0. Recuerden que si en el resultado me quedara algo que depende con m, significa que el límite no existe, porque significa que para cada valor de m voy a tener un valor distinto del límite, y por lo tanto ahí también podría concluir que esta función es discontinua, que no es el caso específicamente, ¿ya? Pero les voy recordando por si les aparece eso, ya saben en qué concluir de inmediato. Como todos nos dieron 0, vamos a ocupar ahora, o vamos a demostrar que efectivamente el límite es 0. Para ello teníamos que recordar que la definición de límite era para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de x, y menos el punto que es el 0, 0, era menor que delta, entonces la función menos el posible valor del límite tenía que ser menor que epsilon, ¿cierto? Yo de acá podía desprender que el x era menor que el delta y el y era menor que el delta, por lo tanto yo tenía que trabajar directamente con esta parte de la definición, ¿cierto? Que en este caso sería el valor absoluto de x más
x cubo partido en x cuadrado más y cuadrado. Y recuerden que acá la idea era tratar de formar desigualdades para poder llegar a la relación entre el delta y el épsilon. En este caso, si yo quitara este y cuadrado del denominador, estaría haciendo que el denominador se hiciera más pequeño, porque le estoy quitando un término que es positivo, ¿cierto? Ya que y cuadrado siempre es positivo. Por lo tanto, significa que voy a obtener una fracción mucho más grande al quitarle el denominador a una fracción. Por lo tanto, acá me quedaría x más x cubo partido en x cuadrado. Aquí yo podría simplificar el con él y me quedaría simplemente el valor absoluto de 2x, o sea, 2 valor absoluto de x. Y como ya sabemos, el valor absoluto de x es menor que el delta, por lo tanto, aquí me queda que esto es menor a 2 veces el delta. Y esto vendría siendo el épsilon, y por lo tanto, el delta es igual a épsilon partido por 2. Y como encontré la relación entre el delta y el épsilon, puedo concluir, por lo tanto, que el límite cuando x y tiende al 0, 0 de la función es 0. ¿Cierto? Y mi tercer paso era que esta función tenía que ser igual al valor del límite, lo cual concuerda, ¿cierto? Porque el f en 0, 0 valía 0 y el límite también es 0. Por lo tanto, f es continua en el punto 0,0. ¿Sí? Entonces, algunas cosas que tenemos que recordar es que si la función no está determinada en el punto, significa que la función es discontinua. Si el límite no existe, la función sería discontinua. ¿Y en qué casos no existiría? Cuando los límites iterados son distintos, cuando los límites iterados me da distintos límites por trayectorias, o cuando el límite por trayectorias al final depende de algún valor de m que está asociado a la pendiente de la recta, ¿cierto? Porque eso significaría que para cada valor, para cada recta, como cada recta va a tener una pendiente distinta, ¿cierto? Cada valor del límite va a tener valores distintos. Y nosotros ya sabemos que para que exista el límite, todos los límites deben ser iguales. Pero como acá dieron todos iguales, tuvimos que demostrar que el límite existía y que efectivamente valía 0, ¿cierto? Y como llegamos a la determinación, o sea, como determinamos que el delta y el épsilon tienen una relación matemática, entonces puedo decir que el límite es 0 y por lo tanto la función es continua en 0, 0. Y ese sería el ejercicio asociado a continuidad. Bien, el segundo ejercicio dice sea f de x, y, z igual a 0. Nos dan una relación entre x y z, ¿cierto? Que es el logaritmo natural de menos 9xz más 4x cuadrado y z igual a 2x elevado a 7 y elevado a 4. Y además nos dicen que el y es una función que depende del x y del z. Y me piden determinar quién es el de y a de x y quién es el de y a de z. En este caso particular, ¿qué tenemos que recordar? Que en este caso la función f, ¿cierto? Depende de x, depende de y, depende de z, pero y, a su vez, depende de x y depende de z. Si yo determinaba la derivada total de f con respecto a x, ¿cierto? Me quedaría por regla de la cadena de f a de x, de forma parcial, ya que f depende de 3 variables. Y el otro camino para llegar a x es por el y, que sería df a de y por di a de x. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el de y a de x que tenemos que encontrar al principio. ¿Qué teníamos que recordar también? Que como f es igual a 0, entonces su diferencial total también es 0. Por lo tanto, este término sería 0. Y de acá entonces yo puedo encontrar quién es el de y a de x despejando. Entonces este df de x pasaría al otro lado negativo, ¿cierto? Y este df de y pasaría dividiendo. Si ustedes consideraran esto como fracciones, se irían los df, el de y subiría y justamente me quedaría el de y a de x en forma, digamos, como dimensionalmente correcta. Pero para yo poder hacer esto, necesito la función igualada a 0. Entonces, ¿cómo hago esto? Simplemente, para definir esta función, que quede igual a 0, tomo esta expresión, ¿cierto? Y le igualo a 0. Entonces, ¿qué hago? Esto pasa al otro lado restando. Entonces me quedaría logaritmo natural de menos 9xz más 4x cuadrado y z
menos 2x elevado a 7 y elevado a 4. Y eso igual a 0. Entonces esta es la función que vamos a utilizar para poder reemplazar acá. Entonces en este caso, el dy a dx va a ser igual a menos. Arriba tendríamos la derivada de f con respecto a x. Entonces tendría que derivar esto con respecto a x. Entonces yo sé que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, ¿cierto? Más 4x cuadrado y z, por, derivo lo que está dentro respecto a x, que me va a quedar menos 9z, ¿cierto? Más 8x y z. Y menos, ¿cierto? Esta derivada con respecto a x, que me quedaría 14x elevado a 6 y elevado a 4. Debajo tengo que hacer la derivada, pero con respecto a y. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 partido por el argumento, ¿cierto? Xz más 4x cuadrado y z. Por, ahora derivo con respecto a y, entonces este primer término se va a hacer 0. Este término que está acá me va a quedar 4x cuadrado z. Y luego acá me va a quedar menos 8x elevado a 7 y elevado a 3. Entonces ahora puedo hacer algún arreglo algebraico, ¿cierto? Como por ejemplo, menos todo esto partido por menos 9xz más 4x cuadrado y z. Entonces el primer término se va a mantener, que son los menos 9z más 8x y z. Y ahora este denominador multiplica al otro lado, ¿cierto? Que me quedaría así. Lo voy a dejar expresado solamente, ¿ya? Ustedes después lo pueden multiplicar porque en realidad es un paso algebraico simple. Menos 9xz más 4x cuadrado y z. Acá abajo va a pasar lo mismo. Voy a tener 4x cuadrado z menos, y voy a tener el 8x elevado a 7 y elevado a 3 multiplicado por lo que está en el denominador, ¿cierto? Y esto partido por el mismo menos 9xz más 4x cuadrado y z, el cual él se va a simplificar con él, y por ende me van a quedar esto partido por esto. Y ustedes pueden hacer ahí el arreglo algebraico de tal manera que pueden determinar quién es el de y a de z. No es necesario hacer una división tan espectacular, simplemente que quede como una fracción y estaríamos al otro lado. ¿Cómo encontraría yo ahora el de y a de z? Que también me lo piden. Entonces recordemos la misma regla de la cadena. F dependía de x, de y de z, y el y dependía del x y del z. Entonces ahora hago lo mismo. Determino el de f a de z. Por lo tanto, por regla de la cadena sería de f a de y por de y a de z, ¿cierto? Si me guío por este primer camino. Y el segundo camino sería más de f a de z al tiro. Ya sabemos que este término es 0 porque el f es 0, entonces su diferencial es 0. Y por lo tanto de acá yo puedo despejar el de y a de z, que sería menos el de f a de z pasaría al otro lado, ¿cierto? Por eso aparece ese menos. Y luego el de f de y que pasaría dividiendo. Ya, no voy a seguir haciéndolo porque claro lo que tienen que hacer, ¿cierto? Aquí arriba colocan el de f a de z con el f que ya habíamos definido, abajo el de f de y con el que ya habíamos definido, con el signo negativo, y ahí encontramos quién es de y a de z. Y así son los ejercicios que están asociados regularmente a la derivación de tipo implícita, ¿cierto? ¿Por qué implícita? Porque claramente acá yo tengo una función que depende de 3 variables, pero una de esas variables depende de las otras 2. ¿Sí? Y así es como se hace el ejercicio que está asociado a la derivación implícita. Bueno, el tercer ejercicio dice determinar la ecuación del plano tangente y la recta normal a esta superficie en 1, menos 1,4. Importante destacar primero que debemos encontrar quién es la función f de x, y, z igualada a c, que en este caso, por ende, f de x, y, z sería z cuadrado menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Cierto?
¿Qué tenemos que recordar? Que cuando la función es de esta forma, ¿cierto? Su plano tangente se definía como fx por x menos x0 más fi por y menos y0 más fz por z menos z0 igual a 0, ¿cierto? Esa era la definición del plano tangente, ¿cierto? Para una función de este estilo. Esta f, x, fi y fz, lo importante es que tienen que estar evaluados en este punto, ¿ya? No de forma algebraica. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es determinar quién es fx. Entonces, si yo derivo con respecto a x, aquí me va a quedar menos 4x. Entonces, cuando yo esto lo evalúo en el punto 1, menos 1,4, lo que estoy evaluando es el x, que me quedaría menos 4 por 1, que sería menos 4. Luego, si quiero determinar quién es el FI sería, al derivar acá con respecto a y, me quedaría menos 4i. Entonces, ahora evalúo en el punto que me están dando, y por lo tanto me quedaría menos 4 por menos 1, y eso es 4. Y por último, el FZ, que sería 2Z. Entonces, al evaluarlo en el punto 1, menos 1,4, ¿cierto? Ahora estamos cambiando el Z, que es 4, entonces 2 por 4, que me daría 8. Por lo tanto, la ecuación del plano tangente va a ser fx, que es menos 4, por x menos x0. El x0 es el x del punto, que sería 1. Luego tenemos más el fi, que es 4, por y menos el y0, que sería el menos 1, por lo tanto acá me quedaría más 1, más el fz, que sería 8, por z menos z0, que sería 4, igual a 0. ¿Cierto? Entonces acá lo que tengo es menos 4x, más 4, más 4y, más 4, más 8z, menos 32, igual a 0. Entonces me queda menos 4x, más 4y, más 8z, menos 32 menos 8, no sé restar, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. O sea que me quedaría menos 24 y al pasarlo al otro lado quedaría 24. Podría dividir por menos 4, entonces me quedaría x menos y menos 2z igual a menos 6. Y ahí encontré la ecuación del plano tangente de esa curva en ese punto. ¿Sí? Este es el plano tangente. ¿Cómo se determinaba la recta normal? Pues recuerden que la ecuación de la recta normal era la ecuación en forma paramétrica, que era x igual a x0 más fx por t, igual a y0 más fi por t, más, o sea, z igual a z0 más fz por t. Entonces, si yo ahora reemplazo, voy a tener x igual a, recordemos que el x del punto era 1, entonces tenemos 1, y el f de x en el punto era menos 4t. Luego tenemos y igual al y0, recordemos que el y0 era menos 1, el fi era 4, entonces me queda más 4t, y el z era z0, que en este caso era 4, más fz, que eran 8 por t. Y ahí tenemos la ecuación de la recta normal. Y con eso encontramos la ecuación del plano tangente y la recta normal. Algo que tienen que recordar es que si la función estuviera expresada así, z igual a z de x, y, o sea, ya está despejado el z, la ecuación del plano tangente es algo similar, ¿cierto? Sin embargo, como acá no tenemos una derivada de tipo implícita, me quedaría menos z0 igual a 0. Esa sería la, ¿cómo se llama? La fórmula para ese caso. ¿Sí? Eso sería entonces los ejercicios que están asociados al plano tangente y la recta normal en un cierto punto de una superficie cualquiera. Bien, este ejercicio 4 está asociado a la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una función que es x partido por y, pero a su vez el x y el y depende de tres variables distintas, del r, del s y del t. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
primero tenemos que fijarnos que f depende de x y depende de y, pero a su vez el x depende de r, depende de s y depende de t, y el y depende de r, depende de s y depende de t. Entonces, por regla de la cadena, si yo quiero hacer de f a de r, entonces, primer camino para llegar al r sería este, o sea, de f a de x por de x a de r, más el segundo camino sería este, que sería de f a de y por de y a de r. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. De f a de x, si yo derivo esto con respecto a x, me va a quedar 1 partido por y, por el de x a de r, si derivo el x con respecto a r, me va a quedar simplemente e elevado a st, ¿cierto? Más el de f de y, la derivada de x partido por y respecto a y sería menos x partido en y cuadrado, ¿cierto? Y la derivada de y con respecto a r me quedaría simplemente s por e elevado a t. Ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. Entonces yo sé que el i es rs elevado a t por e elevado a st, menos el x, que sería r elevado a st, partido por el i cuadrado, o sea, r cuadrado, s cuadrado, e elevado a 2t, por s por e elevado a t. Entonces, si se fijan bien, este primer factor yo lo podré escribir como e elevado a st menos t partido por rs, menos, aquí puedo simplificar ese r con s cuadrado, puedo simplificar ese s con s cuadrado, y aquí puedo simplificar el con él, entonces me quedaría e elevado a t. Entonces acá me va a quedar e elevado a st menos t partido por rs, y como son iguales, esta derivada me daría 0. Y con eso obtengo, en este caso, la derivada de f con respecto a r. Si quisiera ahora la otra, que era de f a ds, tengo que hacer el mismo camino. Si voy por el camino del x, voy a tener de f a dx por dx a ds, más de f a di por di a ds. Entonces, si reemplazo el de f a dx, ya sabemos que es 1 partido por y, y el de x a ds, si yo derivo el x con respecto a s, me va a quedar r, me va a quedar e elevado a st, y cuando derive st con respecto a r, me va a quedar t. Entonces acá me va a quedar rt e elevado a st. La derivada de f con respecto a y, ya sabemos que es menos x partido en y cuadrado, y si yo derivo y con respecto a s, ¿cierto? Me va a quedar simplemente r por e elevado a t. Entonces acá me va a quedar r por e elevado a t. ¿Sí? Entonces ahora yo reemplazo. El i, ¿cierto? Era rs elevado a t por rt elevado a st. Menos el x era r elevado a st. El y era rs elevado a t, pero como está al cuadrado, me quedaría r cuadrado, s cuadrado elevado a 2t por r por e elevado a t. ¿Cierto? Entonces en este caso puedo simplificar el r con el r, ¿cierto? Me va a quedar t partido por s elevado a st menos t. Menos. Aquí puedo simplificar los r, ¿cierto? Me va a quedar aquí el elevado a t con él. Entonces me va a quedar e elevado a st menos t partido en s cuadrado. Y si quiero lo puedo escribir de esta manera, ¿cierto? Al factorizar por r e elevado a st menos t, me quedaría t partido por s menos 1 partido en s cuadrado. Y de esa manera entonces tengo la derivada parcial de f con respecto a s. Y por último, si quiero la derivada de f con respecto a t, creo que es la última que me falta, porque tengo con respecto a s y tengo con respecto a t. ¿Sí? Voy a volver a anotar acá la cadena para acordarnos. Entonces, f dependía de x y de y x depende de r, de s, de t, y el i también depende del r, del s y de t. Entonces, como quiero llegar al t, de f de t sería
de f a de x, ¿cierto? Por dx a dt, más df a de y por di a dt. Recuerden que dimensionalmente es correcto porque yo puedo eliminar ese dx con ese dx, me quedaría df a dt, y aquí lo mismo, al eliminar el di con el di me quedaría df a dt. Eso es dimensionalmente correcto. ¿Ya? Voy a volver a copiar acá para no olvidarme. El x era r elevado a st y el y era rs elevado a t. Vamos a comprobar, por si acaso. Para mandarme el cóndor. Entonces, x es r elevado a st, bien, y el y es rs elevado a t. Bien, entonces ahora, el de f a de x, ya sabemos que es 1 partido por y, y el de x a de t, que en este caso me va a quedar r, la derivada del e es el mismo e, y la derivada de st con respecto a t me va a quedar s. La derivada de f con respecto a y sabemos que es menos x partido por y cuadrado, ¿cierto? Y la derivada de y con respecto a t me va a quedar simplemente rs elevado a t. Reemplazo. Ya sabemos que el i es rs elevado a t y acá tenemos rs elevado a st. Menos el x que es r elevado a st, el i cuadrado que sería r cuadrado s cuadrado elevado a 2t por rs elevado a t. Aquí puedo simplificar los r, los s y claramente me va a quedar elevado a st menos t. Menos, aquí puedo simplificar los r, puedo simplificar una de las s, l elevado a t, entonces acá me va a quedar 1 partido por s elevado a st menos t. Y si factorizo por elevado a st menos t, me va a quedar 1 menos 1 partido por s. Y ahí encontré, utilizando la regla de la cadena, ¿cierto?, las tres derivadas que me solicitaba. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Si se dan cuenta, al hacer esto bien, al hacer el desglose correcto, ustedes pueden determinar fácilmente la expresión y después simplemente reemplazar. Y eso sería usar el método de la regla de la cadena. Por último, tenemos el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dan una función f de x, y igual a x cuadrado más xy más y cuadrado. Y la letra A lo que me pide es determinar los valores extremos de f. Entonces, los valores extremos de f sé que se pueden determinar derivando con respecto a x, que me va a quedar 2x más y. Lo igualamos a 0. Luego hacemos el fi, que sería x más 2y igual a 0, ¿cierto? Resolvemos el sistema. Y claramente aquí el punto que estamos analizando es el 0,0, ¿cierto? Recuerden que para yo poder determinar el tipo de punto, lo que necesito es la tabla, ¿ya? Con la discriminante, ¿ya? Que fue la que vimos en clase y la que aparece en su PowerPoint también. Entonces, en este caso, lo que necesito conocer es quién es fxx, quién es fx, o sea, quién es fii y quién es el fxi. ¿Quién era el fxx? Derivar lo que ya está derivado con respecto a x otra vez respecto a x. Entonces, si esta es la función derivada con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x y eso me da 2, el cual es positivo. ¿Quién es el fi? La derivada de y con respecto a y otra vez. O sea, este fi lo tengo que derivar con respecto a y y también me va a dar 2. Y luego, fxy eran las derivadas mixtas, ¿cierto? O cruzadas. O sea, lo que ya derivé con respecto a x, ahora lo derivo con respecto a y. Y claramente al derivarlo con respecto a y, me va a quedar 1. Recordemos que el discriminante era fxx por fii menos fxi al cuadrado. O sea, tendríamos 2 por 2 menos 1 al cuadrado, que eso me da 4 menos 1, que es 3, y eso es positivo. Entonces, según la tabla, que de hecho la tengo acá, a mi mano, recuerden que no tienen para qué aprendérsela de memoria, cuando la discriminante era positiva, yo podía tener un máximo o podía tener un mínimo. En este caso particular, tengo
un mínimo. ¿Por qué? Porque se cumple que esta discriminante es positiva y además se cumple que la segunda derivada en x también es positiva. Entonces, cuando esas dos condiciones se cumplen, nosotros podemos decir que el 0,0 es un mínimo local. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál es el valor de este mínimo? Simplemente evalúo el 0,0 en la función y curiosamente me va a dar 0 porque la función era x cuadrado más xy más y cuadrado. Entonces al reemplazar con puro 0 me va a dar 0. Y con eso yo podía determinar los valores extremos de f. ¿Ya? Si aparecían más puntos críticos, tenía que analizar esto para cada punto crítico, ¿cierto? E ir analizando la tabla e ir concluyendo de esa forma. El ejercicio B me dice hallar los valores extremos de la función, pero bajo esta condición. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. En este caso, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1 corresponde a una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Y corresponde a todo lo que está dentro de esta circunferencia más el borde. Si yo considerara la expresión x cuadrado más y cuadrado menor que 1 solamente, ¿ya? Menor que 1 significa los puntos críticos dentro de esta circunferencia. Y nosotros ya analizamos los puntos críticos de la función y vimos que los puntos críticos de la función era el 0, 0. Y el cual pertenece a esta región del plano. Por lo tanto, el punto crítico asociado con él ya está encontrado, que es el que encontramos recién. Lo que tenemos que hacer ahora es analizar bajo la condición x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Como es una condición, vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Voy a volver a anotar la función por si acaso. Entonces, el f de x, y era x cuadrado más xy más y cuadrado, si no me equivoco. Voy a revisarla para no mandarme el condor. Efectivamente. Bien, entonces recuerden que para yo poder utilizar los multiplicadores de Lagrange, necesitaba definir una función g de x, y igual a 0. Entonces acá es súper fácil porque si el 1 lo paso restando, yo puedo decir que g de x, y sería la función x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Cierto? De esa manera tengo la función que quiero maximizar y tengo la condición. ¿Qué teníamos que hacer para los multiplicadores de Lagrange? Reconocer que la gradiente de f tenía que ser igual a lambda veces, que es el multiplicador de Lagrange, de la gradiente de g. ¿Qué es lo que era la gradiente? Las derivadas parciales. O sea, en este caso, la derivada parcial de f con respecto a x me va a quedar 2x más y en la primera componente, que la podían escribir como tríos o pares ordenados, en este caso pares ordenados, o la podían escribir usando los vectores unitarios i o j. Con cualquiera de los dos era válido. La segunda componente era la derivada de f con respecto a y, por lo tanto me va a quedar x más 2y. Del otro lado tengo lambda veces la gradiente de g. La gradiente de g sería, la primera componente es la derivada con respecto a x, que serían 2x, y la segunda componente sería la derivada con respecto a y, que serían 2y. Por lo tanto, de acá podemos concluir que 2x más y es igual a 2 lambda x, y podemos concluir que x más 2y es igual a 2 lambda y. ¿Cierto? Y de esta manera podemos tener estas dos ecuaciones que están acá. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de hacer un sistema de ecuaciones, ya recordando que estas dos ecuaciones se tienen que cumplir más la condición, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, porque el 1 pasaría sumando del otro lado. Y ahí tenemos las tres ecuaciones que necesitamos en general. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta de la primera ecuación, yo puedo tener 2x, bueno, 2x lambda menos 2x igual a y. Basta con que este 2x pase para acá.
puedo factorizar por 2x y me va a quedar 2x factor del lambda menos 1 igual a i, ¿cierto? Y lo que puedo hacer ahora es reemplazar esto en la segunda ecuación. Entonces me quedaría x más 2i, que yo sé que es 2x factor del lambda menos 1, ¿cierto? Igual a i, que sé que es 2x por lambda menos 1. Entonces acá tengo x más 2 por 2 son 4x, entonces me va a quedar 4x lambda menos 4x igual a 2x lambda menos 2x. ¿Sí? De acá puedo tener, si paso esto para allá, bueno, todo para el otro lado, voy a tener 2x lambda. Acá tengo 4x, con este menos 2x me van a quedar menos 2x, y menos 2x más x me va a quedar menos x igual a 0. Por lo tanto, acá puedo factorizar por x y me quedaría 2 lambda menos 1 igual a 0. Eso significa que o x vale 0 o lambda vale 1/2. ¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto o hay algún error? Si hay algún error, me avisan. Ah, me avisan. Estoy grabando. Ya. Bien. Bien. Entonces, como el i es un medio y el x es 0, la verdad es que cuando x vale 0, esto es lógico, porque ya tenemos ese punto, ¿cierto? Que era el 0,0. Por lo tanto, vamos a considerar lambda igual a 1/2. ¿Ya? Si yo tengo lambda igual a 1/2, lo podría reemplazar, por ejemplo, en la segunda ecuación que era x más 2i igual a 2 lambda, que es 1 partido por 2 por i. Entonces se van acá los dos y me quedaría que x es igual a menos i. ¿Cierto? Entonces, en este caso particular, lo que voy a hacer es reemplazar en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces en este caso yo sé que el x es menos y, o sea voy a tener y cuadrado más y cuadrado igual a 1, lo que implica 2y cuadrado igual a 1, lo que implica que y cuadrado es igual a 1/2, y lo que implica que y es igual a más menos 1 partido en la raíz de 2. ¿Cierto? Entonces en este caso ya tengo el valor de y asociado a esta condición. ¿Cierto? Específicamente lo que tengo que hacer ahora es fijarme qué puntos se pueden formar acá. Por ejemplo, puedo tener el punto 1. Entonces, si el i fuera el 1 partido por raíz de 2, dice que x es menos i, entonces acá sería menos 1 partido en raíz de 2. El otro punto sería el punto, si el i fuera menos 1 partido en raíz de 2, entonces acá tendría 1 partido en raíz de 2, ¿cierto? De signos contrarios. Eso pude concluir de la primera expresión. Sin embargo, si yo reemplazara ese 1/2 en esta primera ecuación, tendría lo siguiente. Tendría 2x más y igual a 2 lambda x. O sea, más 1/2 x. Entonces él se va con él. ¿Estoy bien o no? Hostia, tío, ¿estoy bien o no estoy bien? Aquí se va a hacer con ese. Bueno, de aquí voy a llegar a la... Al reemplazar en la primera ecuación, voy a curiosamente llegar a lo mismo, que sería x igual a menos y, del cual ya tenemos esos dos puntos. Bien. Otra cosa que yo podría hacer es lo siguiente.
De mis dos ecuaciones que eran 2x más y igual a 2 lambda x. Y la otra que era y más 2, no, x más 2y igual a 2 lambda y. Yo de acá podría despejar el 2 lambda, diciendo que esto es 2x más y partido por x. Y aquí podría también despejar el 2 lambda, entonces aquí me quedaría x más 2y partido por y. Y estos dos claramente tendrían que ser iguales, ¿cierto? X más 2y partido por y. Entonces, si multiplicamos cruzados, me van a quedar 2xy más y cuadrado igual a x cuadrado más 2xy, donde claramente los 2x se van y me quedaría que x cuadrado más y cuadrado, o sea, perdón, x cuadrado es igual a y cuadrado. Es un igual. Por lo tanto, al reemplazar en la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Me va a volver a quedar, no sé, pues si reemplazar el x, me va a quedar el y cuadrado, lo mismo que tuvimos recién, y cuadrado igual a 1, y por lo tanto vamos a tener que y cuadrado es igual a 1 partido por 2, y eso significa que el y es igual a más menos 1 partido en raíz de 2. Lo mismo que habíamos llegado recién. Pero ¿cuál es el tema? Que de acá, el hecho de que sea x cuadrado igual a y cuadrado, también está la opción que el x es igual al y. Por lo tanto, los otros dos puntos que yo podría sacar de acá serían el 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, y el otro punto que sería el menos 1 partido en raíz de 2 y menos 1 partido en raíz de 2. Entonces acá tengo 4 puntos críticos asociados a la condición respecto a la función. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que evaluarlos y de esa manera saber cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos. ¿Ya? Entonces, teníamos el punto 1, que era el menos 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2. El otro punto que era el 1 partido en raíz de 2, menos 1 partido en raíz de 2. Teníamos el otro punto que era el 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2. Tenemos el otro punto que es el menos 1 partido en raíz de 2 y menos 1 partido en raíz de 2. Y tenemos otro punto, que era el 0, 0, que le vamos a llamar el punto 5. Entonces acá, si yo determino la función en el menos 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, recuerden que la función era x cuadrado, o sea, L al cuadrado sería un medio, más xy, o sea, la multiplicación de estos dos, que me quedaría como menos un medio, más y cuadrado, que sería un medio, y por lo tanto aquí claramente esto me da un medio que son 0,5. Luego tenemos la función evaluada en 1 partido en raíz de 2, menos 1 partido en raíz de 2, y curiosamente va a pasar lo mismo, porque era x cuadrado, o sea, L elevado al 2, que me quedaría un medio, la multiplicación de estos dos, que sería menos un medio, y el segundo al cuadrado, que es un medio, y de aquí también me va a dar 0,5. Acá, si determino f de 1 partido en raíz de 2 y 1 partido en raíz de 2, me va a quedar el primero al cuadrado, que va a ser un medio, la multiplicación de ellos dos, que también va a ser un medio, y el segundo al cuadrado, que también va a ser un medio, y por lo tanto acá tenemos 3 medios, que es 1,5. De acá yo puedo determinar también su imagen, ¿cierto? En el cual, sin hacer mucho esfuerzo, el primero al cuadrado es un medio, la multiplicación de los dos también me va a dar un medio, el segundo también me va a dar un medio, y eso también es 3 medios, que es 1,5. Y ya sabemos cuánto vale f de 0, 0, que es 0. Entonces claramente acá nos podemos dar cuenta que acá tenemos máximos y acá tenemos mínimos. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el punto 3 y el punto 4 son máximos y podemos decir que el punto 5 es mínimo. ¿Sí? Que calza, curiosamente, con lo que habíamos dicho al principio del punto 0, 0. ¿Qué es lo que era el punto 0, 0? El punto 0, 0 efectivamente era un mínimo local. Y al dejarle esta restricción, curiosamente sigue siendo un mínimo local. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si hubiera usado este método que hice después, que es haber despejado el 2 lambda y haber hecho esta igualación de ecuaciones, de acá también podría haber determinado estos dos primeros puntos
de forma inmediata, ¿ya? Lo importante es ir determinando cómo son los puntos y cómo yo los puedo ir encontrando, ¿sí? O sea, aquí lo difícil en el fondo es hacer este sistema. Ya una vez que tengo los puntos, simplemente evalúo y veo cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Y esos son los 5 ejercicios que ojalá les sirvan por lo menos de práctica para la prueba de la próxima semana y para el control de mañana. ¿Ya? Que estén muy bien, chiquillos. O sea, de mañana, del viernes. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos.